Continuamos esta noche de jueves, y os lo decía hace un ratito, nos acercamos también al balance del año 2014 de la mano de Cáritas Diocesana, y está con nosotros ya su responsable de comunicación, Alfredo Calvo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Para intentar sintetizar todos los datos que se recogen dentro de esta memoria que habéis presentado esta misma mañana, ayer, perdón, por la mañana, el arzobispo, acompañado además de responsables de la entidad, daba cuenta de todas estas cifras que nos hacen además, Alfredo, y antes de meternos en materia, yo creo que un reflejo de lo que ha sido la situación social de la ciudad durante el pasado año, ¿no? Sí, bueno, es extraordinario hacer balance cada año y darnos cuenta de lo que supone la actividad de tantas personas voluntarias, programas, personas profesionales que están detrás, moviendo día a día los despachos, las entrevistas. El propio señor arzobispo, que efectivamente este año compartía con nosotros la rueda de prensa, invitaba a hacer un balance en conciencia de toda la situación de pobreza que hay detrás, que revelan las cifras de esta memoria, y que es un fenómeno social que tristemente está en penumbra dentro de nuestras voces y voceríos, bueno, pues sociopolíticos y los debates, pero que esta aquí es una radiografía clara, ¿no? Yo creo que para empezar quisiera destacar que nos dice dos cosas. Primero, que el modelo socioeconómico que está diseñado para esta sociedad no está funcionando, no es relevante a la hora de verdaderamente compensar las exclusiones y las pobrezas, y que luego, en un enfoque de derechos, está claro que hemos roto con el contrato social. Había una premisa que posibilitaba la convivencia en justicia en esta sociedad. Esa premisa era un contrato social tácito que se está rompiendo, es decir, los derechos cada vez están más debilitados, y esto es un verdadero problema que provoca exclusión infirme. Es un primer análisis de esta memoria que, si nos centramos, por ejemplo, en algunos de los datos que arroja y que yo creo que llaman poderosamente la atención, nos muestran como, por ejemplo, más de 14.000 personas fueron a las que se llegó a través de esas ayudas de Cáritas durante el pasado año, una cifra que yo creo que es alarmante al final en cuanto a la gente que se lo está pasando mal, que necesita esas ayudas, pero que también refleja con esa reinterpretación la importante labor, ¿no?, que se hace desde la entidad. Pues mira, detrás de esa cifra hay muchos rostros, hay familias, en muchos casos es la mujer la que viene a Cáritas a solicitar esa ayuda puntual o ayuda a largo plazo. No ha sido relevante la cifra porque estamos en cifras similares, más o menos estabilizadas desde hace 2 años, 3. Sin embargo, sí que ha sido relevante la profundidad de la pobreza y las situaciones que están viviendo estas personas. Estamos hablando de que se ha traducido casi en 53.000 intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que las mismas personas que antes venían 2, 3 ocasiones a Cáritas a solicitar apoyo, ahora vienen 3, 4, 5 ocasiones. Es decir, las intervenciones se multiplican, las situaciones se agravan, y lo que vemos psicológicamente, las personas que llegan a Cáritas llegan doblemente afectadas, doblemente impotentes ante las situaciones que viven. Las angustias son innumerables, que hemos conocido la situación de personas que viven sin poder dormir ante la posibilidad de esa llamada de la entidad bancaria o de quien sea para avisarle del desahucio hipotecario. Vivimos el rostro de angustia de un padre que lleva un paro de larga duración, imposible incorporar ingresos a su vivienda, a su unidad familiar, y que se ve impotente ante la necesidad de comprar los materiales escolares o de llegar a fin de mes con su unidad familiar. Esas cifras traducen fríamente las situaciones personales de angustia que hay detrás de cada familia, de cada rostro. Nos decías que mayoritariamente es la mujer la que acude a pedir esa ayuda a Cáritas Diocesana. El perfil, y según vemos dentro de la memoria, también ha ido variando. Yo no sé si, por ejemplo, uno de los datos que se daba a conocer dentro de la presentación de esta memoria, como el hecho de que haya más nacionales que personas extranjeras solicitando estas ayudas, es llamativo o llama precisamente más la atención porque es algo que no ha sucedido en el pasado, cuando a lo mejor las personas que nos puedan estar viendo, no sé si por no ser conscientes de esta realidad o a lo mejor por tenerla como en un segundo plano, en una segunda realidad, pensaban que era algo que solo sucedía a aquellas personas inmigrantes, a aquellas personas que venían a nuestra ciudad de paso, a aquellas personas de otras nacionalidades que residían y que se habían afincado aquí. Sí, así es. Todos podemos comprobar cómo el mapa de la pobreza ha cambiado en nuestro país y en nuestra región, en Burgos. Hemos visto cómo el fenómeno migratorio, que en 2008 estaba cobrando fuerza, convivíamos con personas de otras nacionalidades antes de que empezara la crisis, ha vuelto a transformarse en un mapa en el que han tenido que salir de nuevo los inmigrantes. Y efectivamente las cifras delatan cómo hay más personas nacionales, personas de Burgos, que están solicitando recursos y ayudas a Cáritas que personas inmigrantes. Las personas nacionales son mucha gente devenida de una situación en la que tenían ingresos holgados y que durante estos años de crisis han caído en la pobreza relativa. Y otra cosa que nos llama la atención es cómo
públicamente o sociológicamente estamos asumiendo un lenguaje, y es que efectivamente la pobreza está afectando a las capas medias. Todos conocemos a alguna persona que ha estado afectada por la pobreza, por alguna situación de exclusión, y esto en cierto modo nos preocupa, que invisibilice a esa capa de pobreza absoluta, ese porcentaje de personas pobres que realmente quedan invisibilizados, ni siquiera se les ve, tienen tal cantidad de carencias que quedan bastante invisibilizados ante una masa que hemos tenido muchas carencias, una capa de población media que hemos tenido muchas carencias. La verdad es que la población inmigrante que tenía problemas lo ha ido teniendo más, la que se ha quedado, en acceso a la salud y a ciertos derechos que hemos visto que han sido limitados y que hemos tenido que denunciar y reivindicar en sucesivas veces. Las personas inmigrantes, hay que decir que en el tema de los desahucios hipotecarios han sufrido graves situaciones también y que han tenido que verse absolutamente impotentes ante la imposibilidad siquiera de volver a sus países porque dejaban una deuda imposible de pagar. Y la persona inmigrante, aunque menos, sigue sufriendo situaciones de excesiva pobreza. Alfredo, hablamos de gente que nunca antes a lo mejor se habría imaginado tener que acudir a solicitar una ayuda a Cáritas o cualquier otra institución. ¿Existe también ese perfil de la persona que hoy en día tiene un trabajo precario o cobra algún tipo de prestación o subsidio, pero que no llega a fin de mes y tiene que acudir también a las prestaciones que ofrecéis? Sí, así es. Mira, es el perfil que nos hemos encontrado más sorprendente, que ya apuntaba el año anterior, 2013, y que en este caso en la memoria de 2014 quedó más evidente. Personas que aun teniendo trabajo e ingresos de renta del trabajo tienen que acudir a Cáritas para completar las necesidades básicas en su hogar o en su familia. Esta es una cifra que va en incremento, es una cifra que no tenemos plenamente contrastada, esperamos ya con los datos informatizados tenerla en breve. En España sabemos que es una cifra que hablamos ya de un 14% de trabajadores pobres a nivel estatal. Probablemente estas cifras se acercan a nuestros niveles regionales y en nuestra ciudad, pero es una problemática bastante grave. Eso ha ayudado que mucha gente lleva ya apoyándose en los servicios sociales de larga duración. Es gente que lleva con nosotros 4 o 5 años requiriendo servicios básicos de lo que no pueden salir porque es inevitable, no encuentran ninguna otra solución y a más a algunos se les agotan los ingresos, las ayudas, el paro, y esto lleva a situaciones realmente dramáticas. ¿Dónde quedan las personas sin hogar dentro de estas ayudas, Alfredo? Todavía se repiten mucho esas situaciones de las que hemos hablado en otras ocasiones y que se esconden también detrás de esta memoria. ¿Se mantienen también esos niveles, esos datos respecto a años anteriores? Son los últimos de los últimos, las personas sin hogar. Como te he dicho antes, es esa capa de la pobreza extrema que queda incluso invisibilizada. Nosotros siempre decimos que caer a la exclusión es fácil, en un golpe de mala suerte, un golpe de crisis, o si queremos, como se viene diciendo socialmente, un golpe de estafa, pero ascender de nuevo al espacio de integración es muy complicado. Y esto es lo que le pasa a las personas sin hogar. Las personas sin hogar llevan muchas veces asociados muchos otros elementos exclusores, vienen de situaciones de mayor desventaja social, lo que provoca que para recuperar una integración más o menos sostenible es verdaderamente complejo. Estamos apostando por un principal derecho, que es el de la vivienda. Hay experiencias muy interesantes que vienen de ámbito internacional, que se llama Lo primero, la vivienda, y que están apostando porque las personas sin hogar que sean capaces de salir con autonomía a una vivienda se les garantice al máximo posible que puedan permanecer en ellas. Vivienda, problema de salud mental, problema de adicciones, acumulan tantos elementos exclusores que la persona sin hogar realmente es el perfil que también nos espeja como sociedad. Y nosotros siempre decimos que cada persona que sale excluido de la sociedad es un pequeño fracaso, ¿no?, como proyecto de convivencia común y de convivencia social. Y en esto tenemos que mirarnos, porque hay personas que cuando tienen indicadores de riesgo de exclusión no hemos sabido atajarlas. Y una de las cosas que hemos reivindicado en este tiempo de elecciones preelectorales, porque hemos tenido la oportunidad de compartir conversación con algunos grupos políticos, hemos dicho y hemos reivindicado que los indicadores de exclusión y pobreza tienen que ser lo primero a la hora de evaluar las condiciones de crecimiento y desarrollo de una sociedad. Que sean esos indicadores lo primero que nos indique si realmente estamos creciendo de manera justa como sociedad. Alfredo, cuando hablamos de ayudas y cuando hablamos de más de 53.000 intervenciones, ¿cuáles son las prioridades a la hora de conceder esas ayudas y sobre todo qué es lo que más se reclama en un momento como el actual? Porque las necesidades son infinitas, pero imagino que esos perfiles también repiten muchas de esas necesidades y muchas de esas carencias, ¿no? Bueno, habitualmente quien más necesita apoyo son familias, sin duda, hombres y mujeres con hijos a su cargo. Hay que recordar que en España estamos en ratios elevadísimos, en los cuales la infancia tiene un nivel de riesgo de exclusión de los primeros niveles en Europa.
Es decir, la infancia es el primer colectivo que sufre las condiciones de exclusión o precariedad de la familia. Y es otro colectivo que tendemos a invisibilizar. Parece que el niño, mientras esté en el entorno familiar, parece que no sufre y que realmente sufre. Lo que más están demandando son ayudas básicas. De hecho, hemos incrementado prácticamente un 16% lo que es ayuda directa. Es decir, la mitad de las personas de las intervenciones que hemos realizado, prácticamente 28.000 intervenciones, han ido apoyadas con ayudas económicas directas. Eso quiere decir que aparte de un impulso en el empleo, aparte de una ayuda puntual, están requiriéndonos lo básico para poder vivir. ¿Qué están pidiendo? Por supuesto, apoyo para alimentos, apoyo para los que son suministros de la vivienda, apoyo al alquiler, es decir, todo aquello que garantiza los elementos básicos de vivienda, alimentación e higiene. Nos están pidiendo apoyo para infancia, también para recursos básicos para infantil, y esos otros elementos que garantizan que una persona tenga casa, insisto, y los recursos indispensables para llegar a fin de mes. ¿Quién lo pide habitualmente? La mujer, es la mujer la que viene habitualmente a Cáritas a solicitar esas ayudas, y hoy por hoy lo que más nos preocupa, insisto, son las situaciones de paro de larga duración. Sospechamos que la recuperación en nuestro país de las situaciones de empleabilidad que tuvimos antes de la crisis van para largo, la recuperación va a ser muy compleja, nos quedan muchos años a la hora de recuperar los niveles de integración laboral. Y segundo, las personas mayores de 50 años que llevan años sin estar empleables, nos preocupa también bastante. Sospechamos que va a ser muy difícil que encuentren trabajo en esta supuesta recuperación de los niveles económicos. Otro de los epígrafes que llama la atención dentro de este resumen de la memoria es, por ejemplo, el acogimiento, los lugares de acogida y el servicio que desde Cáritas se ha dado en este sentido. Si nos acercamos a las cifras, ¿se mantienen también en los niveles de años anteriores o aquí también ha variado? Bueno, insistimos cuando presentamos la memoria en la rueda de prensa que todos nuestros recursos residenciales están llenos todo el año. Por supuesto rotan, algunos más que otros, pero están llenos. Por suerte hemos tenido la oportunidad de incorporar algún recurso residencial más. Estamos en un nivel de 15 viviendas entre Burgos y Miranda que nos permiten alojar a familias y a personas que no tienen la oportunidad de acceder a una vivienda, pero están siempre llenos, siempre tenemos personas a la espera de poder ofrecerles un recurso residencial. No es suficiente. Estamos manejando en torno a 4 millones de euros de presupuesto. Todo el dinero que tenemos lo invertimos en recursos, en ayudas directas. Si tuviéramos más, lo haríamos así. Estamos hablando de que, además de esos 4 millones, prácticamente 350.000 euros van a cooperación al desarrollo. Nos resulta importante comunicar a la sociedad que, más allá de las situaciones de pobreza que vivimos aquí, se está viviendo muchísimas situaciones de pobreza en otros países y no podemos olvidarlo en un acto, por así decirlo, de egoísmo en esta situación que vivimos. Y ahí están los proyectos de cooperación presentados. Hablamos de proyectos de personas con dificultades y salud mental, problemas de salud mental en la India. Recientemente hemos estado en Ruanda comprobando cómo la promoción de cooperativas agrícolas promueven la mejora en la dignidad de casi 2.000 familias en la zona del sur de Ruanda. Proyectos que no dejamos de la mano porque nos parece que si hablamos de pobreza, de los últimos, de justicia, hay que hacerlo de manera global. Durante la presentación de la memoria también se ponía especial énfasis, lo hacía el arzobispo, en relación al papel que cada uno de nosotros podemos jugar, ¿no? Comenzabas también, Alfredo, hablando de esa posibilidad, y es que al final debemos ser conscientes, el conjunto de la sociedad, del trabajo que está haciendo Cáritas, pero de todas esas personas, esas necesidades, y de que la situación por el momento está lejos de desaparecer, ¿no? Esas necesidades y ese número tan elevado de ayudas que se prestan, porque aunque tengamos que hablar de que se ha normalizado dentro de los últimos años, no deja de ser un número muy importante de intervenciones. No, sin duda, no nos podemos permitir como sociedad los niveles de pobreza que tenemos hoy. Es decir, estamos hablando de 12 millones de pobres prácticamente a nivel estatal. Estamos hablando de niveles de exclusión que sobrepasan a una sociedad que quiere vivir dignamente en justicia. Esto hay que decirlo claramente. Segundo, como tú has dicho, los procesos de inclusión los podrán generar una sociedad que es capaz de crear espacios inclusores a todos los niveles, no solo porque hay una administración que cumple con los derechos que nos pertenecen, desde el ámbito constitucional hasta los derechos básicos y sociales, sino porque hay una sociedad que se vuelca en entender que, insisto, no nos podemos permitir la exclusión. Ayer tuvimos y asistimos a un acto precioso. Una persona participante de nuestros servicios, Julio, después de llevar una vida bastante azarosa, bastante complicada en exclusión, llegó a Burgos, llegó a Cáritas, y tras prácticamente un año de trabajo, de acompañamiento, ayer nos encontramos con que presentaba un libro en el cual recopilaba una serie de textos en los que se ha inspirado sobre su vida, y estábamos allí más de 80 amigos, y lo digo así, 80 personas que ha ido reclutando desde su honestidad, desde su cariño,
Y este es el verdadero patrimonio, una persona que ha estado, en este caso una persona sin hogar, en verdadera exclusión. El patrimonio son 80 personas desde diferentes colectivos que hemos sido capaces de decir: Julio, adelante, Julio, te apoyamos en la publicación de un libro, estamos contigo, merece la pena, lo que tú aportas merece la pena. Y decirnos merece la pena, esto depende de todos, no de que tú tengas ingresos, capacidad adquisitiva, bienes, categoría social, depende de que tú como ser humano y desde nuestra perspectiva de fe te digamos mereces la pena para nosotros en esta sociedad. Y eso no depende de que alcances los niveles de integración que hoy ofrece la empleabilidad al uso, ¿no? El empleo, aunque inevitablemente nos incluye, también es exclusión en la medida que nos deja fuera. Tenemos que dar nosotros parámetros por los cuales cualquier persona tenga garantías de estar incluido en la sociedad por el hecho de ser persona. Y hablamos de reparto de trabajo, hablamos de que tenemos que arbitrar modelos de garantías de ingresos mínimos, de combinar estos parámetros para que ninguna persona tenga que mendigar en ninguna entidad algo que le pertenece como derecho básico. Alfredo, al margen ya de esta memoria, estamos a punto de finalizar mayo, 5 meses de este año 2015, aunque todavía es pronto para hacer análisis de cómo va a ser este año 2015, de cómo va a ser al final la evolución de todos estos casos y además de la situación económica en nuestra ciudad y en el conjunto del país. Por ese pulso que tenéis diario con todas las personas a las que atendéis, ¿se está manteniendo la situación? ¿Creéis que se está agravando, que está mejorando tal y como dicen algunos? ¿Cuál es ese análisis que podéis dar respecto a vuestro día a día, que al final es el mejor termómetro, ¿no?, para conocer cómo va evolucionando la sociedad en este sentido? Bueno, te voy a poner una comparación. Tú sabes que si algo está deteriorado, parece que por fuera no tiene cambios, pero por dentro, por decirlo así, se está descomponiendo. Para nosotros lo que sostiene una sociedad es la capacidad de generar vínculos, vínculos sostenibles, fraternos, vínculos de solidaridad. Y esos vínculos y las fortalezas de las propias sociedades para sostenerse se están deteriorando muchísimo. Entonces, tal vez la pobreza, la exclusión no se vea mucho más por fuera. Insisto en que estamos en cifras parecidas. Pero por dentro la gente viene cada vez con más desesperación y problemas de salud mental. Los niños vienen con más pérdidas de cuidados y deterioros, víctimas de falta de cuidados en su hogar familiar. Estamos viendo cómo personas en concreto vienen con mayor ansiedad a nuestros despachos, incapaces de afrontar la situación de exclusión que tienen. Todo eso desmembra, es decir, incapacita, destroza a las personas, y este es el verdadero mapa de la pobreza. No solo el acceso a los derechos y a los recursos, que hay que seguir reivindicándolos y que clama al cielo que haya gente que, insisto, tenga que mendigar y pedir lo que le pertenece, sino cómo la gente está cada vez más aislada, se va de sus espacios de participación, tienen menos voz, se incapacitan para salir a su asociación de barrio, para salir a la calle, dejan de arreglarse, dejan tener capacidad para sentir que pertenecen a una comunidad que les llama por su nombre. Todo eso es la desintegración que hay detrás de la exclusión, ¿no? ¿Qué esperamos para el futuro? Pues mira, esperamos una cosa, que toda la sociedad nos hagamos cargo. Insisto que el ejemplo de ayer fue muy bonito. Cáritas y Fundación Alter en pos de una iniciativa para una persona en concreto, para Julio. Pero necesitamos más creatividad, más gente que desde la calle, el asociacionismo, las apuestas políticas creativas y alternativas, generemos espacios de inclusión. La inclusión no es solo que vengan una vez al mes a por los recursos básicos de alimentación, a por ayuda para los suministros, el gas y la luz. La inclusión es que esa persona tenga capacidad para salir y participar, que tenga voz, que se sienta incluido en un entorno social. Y eso depende de todos. Ahora tenemos que liberar los tiempos, porque si por la mañana vamos al trabajo y por la tarde nos metemos delante de la televisión o simplemente nos encerramos en nuestra casa, estamos siendo sujetos escasos de inclusión. Yo invito a que la gente articule esas formas de solidaridad. Podemos ser muy creativos. Nosotros confiamos mucho, por ejemplo, en las alternativas que ahora se dibujan en cuanto a la economía social. Por suerte hemos apostado en Miranda, junto con de la mano del ayuntamiento, por una huerta ecológica que está dando formación a más de 20 personas, el año que viene será 40 personas. Para nosotros son apuestas muy interesantes, van a posibilitar que de aquí a 3 años probablemente unas cuantas de estas personas que están en formación monten su cooperativa, organicen su propio negocio, salgan adelante por sus propias fuerzas. Tenemos que reinventarnos y la economía es lo primero que hay que reinventar, porque está claro que este modelo económico nos lleva a un colapso y además nos polariza, ¿no? Quien más tiene acumula dinero, quien menos tiene se queda en la cuneta. Algo hay que hacer. Alfredo, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito, que nos hayas acercado algunos de los datos de esta memoria, de la que se podría hablar muchísimo más todavía, y en cualquier caso estaremos pendientes de las siguientes iniciativas y el trabajo de Cáritas. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos en el escritorio local.